Buenas a todos y bienvenidos nuevamente a esta nueva sección del Club de los Viernes, donde hacemos entrevistas a los distintos referentes liberales en pos de formarnos en ideas y en desarrollar el pensamiento de estas grandes personas. En esta ocasión estamos con Alberto Medina Méndez, consultor en comunicación y presidente del Club de la Libertad. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por la invitación, una enorme oportunidad para mí. Muchas gracias. Excelente, no, gracias a vos. Y bueno, para arrancar la entrevista me gustaría saber cómo comenzó tu camino en el liberalismo. Largo Yo, te- camino. yo sé largo camino. Yo te diría que casi de casualidad, estudiando en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste, estaba con mis 18/19 añitos y tuvimos la visita en esa facultad, en la ciudad de Resistencia, en el norte de Argentina, de Álvaro Alzogaray, que fue a dar una charla sobre economía. Y claro, yo estudiaba ciencias económicas, así que era el momento de escuchar personajes como esos, ¿no? Del mundo de la política de aquel tiempo. Y la verdad que me deslumbró, como te imaginarás, no por su simpatía, porque no era un hombre precisamente muy simpático, Claro. pero sí por su claridad conceptual, por lo contundente de sus afirmaciones, por la convicción que tenía. Y yo te diría que ese sería para mí el punto de inflexión en el que seguramente me acerqué más al liberalismo. Hasta ahí no me definía de esa manera. Ahí me hizo un clic y después tuve la suerte, diría yo, de empezar una secuencia en la que tuve la chance de escucharlo a Venegas Lynch en mi ciudad, en Corrientes, con Eduardo Martí. Te imaginás, Venegas Lynch hijo y Eduardo Martí en aquel momento, estoy hablando hace unas cuantas décadas atrás, eran mucho más jóvenes y Sí, por lo sí, sí. tanto muy frescos y al mismo tiempo eran muy transgresores en términos ideológicos para lo que era la época, ¿no? Así que creo que ahí se dio ese proceso de inflexión y, por supuesto, de ahí derivó mi ingreso a UPAU, a la Unión para la Apertura Universitaria, que fue esa fuerza política en la universidad que defendía las ideas de la libertad. Y ahí nos conocimos con muchos amigos, con los cuales hoy seguimos siendo grandes amigos. Luchamos en la universidad contra lo que en ese momento representaba la Franja Morada y los movimientos de izquierda y de peronismo en la universidad. Así que te diría que ese fue mi primer paso, ¿no? Y empezar a formarme, por supuesto, ahí, a estudiar, a leer, encontrarme con los libros que en aquel tiempo no eran tan fáciles de conseguir Claro. como ahora, porque Sí, había sí, que sí. conseguir el libro físico. Yo vivo en Corrientes, en el norte de Argentina, con lo cual no era tan fácil viajar a Buenos Aires y buscar ese material. Pero bueno, hicimos ese derrotero de ir formándonos cuando teníamos 19, 20, 21 años. Ahí empezó un poco la historia, Nicolás. Excelente. Y que recuerdes, ¿cuál fue el frente liberal más grande que viste que se haya formado o que casi se llega a formar? En política partidaria, obviamente, aquella elección del 89, en la que encabezó la Alianza de Centro, así se llamaba, esa fuerza política que fue a la presidencial, en la que Álvaro Alzogaray fue acompañado por Natale, que era un dirigente del Partido Demócrata Progresista de la provincia de Santa Fe, que fue el que lo secundó en la fórmula, y que fue un ejemplo, a mi juicio, un ejemplo de cómo se arma un movimiento político, ¿no? Era una confederación de partidos, no era un partido único. Ahí estaba la UCD, estaba el Partido Demócrata, un partido conservador histórico, el Partido Demócrata Progresista, había muchos partidos provinciales, el Partido Renovador de Salta, el Partido Autonomista y el Partido Liberal de Corrientes, había el movimiento popular jujeño, había varios partidos políticos de provincias, la UDC de Córdoba, recuerdo, el Partido Demócrata de Mendoza, que era en aquellos tiempos era un partido muy fuerte, y eso se conformó como una confederación. Fíjate qué paradójico, como se formó Argentina. Es decir, con la sumatoria de individualidades y de personajes que estaban encolumnados en proyectos políticos partidarios más chiquititos y que confluyeron en esa idea de una alianza de centro que fue finalmente la tercera fuerza política del país en la elección del 89. Y para aquellos que no tienen memoria, y seguramente los más jóvenes habrán solamente escuchado esta leyenda, se llenó la cancha de River con una cancha colmada donde se cobraba la entrada, llovía a balde. Imagínate un acto lleno de liberales, de banderas liberales, del signo de la L, que era el signo que nos representaba en esa época. Se llenó un Luna Park. Hubo realmente mucha movilización en aquellos años de la política y creo que fue la experiencia política liberal más voluminosa en términos federales y menos personalista también te diría, ¿no? Porque era un movimiento político con muchos líderes. Alzogaray era la cabeza visible de uno de los partidos, pero en realidad había muchos referentes de las ideas de la libertad en aquel tiempo. Hay que aclararlo también, Nicolás, ¿no? Ideas de la libertad que eran más liberales clásicas en términos Claro, sí, sí, sí. ideológicos, ¿no? Excelente. Bueno, yo voy a volver a esto un poco más adelante. Y
antes que nada, nos gustaría saber qué representaba el Alzogaray para vos en ese momento. Era un economista, básicamente, ¿no? En un país, recordemos el contexto, en un país inflacionario, en un país con crisis política y económica. Era un tipo que decía las cosas sin pelos en la lengua, era políticamente incorrecto. En un mundo y un discurso político extremadamente light de aquel tiempo, en el que todo eran rosas y flores para la democracia, él era un cuestionador del sistema, un revisor del formato en el que se manejaba la economía. A mí me seducía mucho esa posición política y económica de él, ¿no? Era un referente, creo yo, para los que veíamos las cosas de otra manera. Insisto, no era Rothbard, no era ANCAP, ni nada que se le parezca, era un liberal clásico. De hecho, él usaba una muletilla, él hablaba de la economía social de mercado, él reivindicaba la reconstrucción alemana con Erhard. Y ese era su modelo de cómo había que salir de la crisis económica argentina, ¿no? Un modelo que lo podríamos validar tranquilamente hoy, si no fuera que tenemos por ahí una visión un poco más radical en el buen sentido de la palabra, con una mirada un poco más anarco, si lo tenemos que comparar con aquellos años, ¿no? También el liberalismo evolucionó, pero en los 80 esa era la mirada en un contexto, te repito, en el que gobernó Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, se privatizaban empresas en el mundo, había como una onda, digamos, Sí, sin duda. Que de alguna manera te acompañaba. Sin duda. ¿Y qué diferencia notas entre los dirigentes de hoy a diferencia de los dirigentes cuando vos comenzaste a militar? Alzogaray y algún otro dirigente de los que me mencionaste. La política cambió mucho, es decir, esa era una política más bien, hoy la veríamos como una política vieja, clásica, tradicional, pensaban que había actos multitudinarios, el formato de hacer política no tenía nada que ver con el de hoy, ¿no? No había redes sociales, no había internet, entonces claramente eran dirigentes diferentes, eran formados, se habían formado en las universidades, leyendo libros, viajando, en un mundo que tenía muy poca disponibilidad de eso, ¿no? Los que habían leído ese tipo de libros eran realmente una minoría muy selecta. Hoy está eso al alcance de casi cualquiera de nosotros, lo bajás de internet en un PDF y te podés consumir casi cualquier libro de los que podemos cotizar. Entonces, me parece que hay una diferencia de formación. Hoy tenés más acceso a la formación, hoy tenés una patriada de jóvenes tal vez más voluminosa, a mi juicio, más adolescente desde lo político, o sea, un poco todavía más amateur que lo que éramos en nuestro tiempo. Nosotros teníamos la ventaja de que la juventud nuestra, entre la cual me incluyo en aquel tiempo, era militante universitaria. Es decir, hacía política en la universidad. Iba a elecciones, competía contra la Franja Morada, contra la JUP, se peleaba, pegaba carteles, iba a los escrutinios, cantaba marchas, o sea, era como le llamábamos nosotros en aquel tiempo, ¿no? La derecha práctica. Era un movimiento político que estaba en el ruedo pragmático de la política agonal. La de hoy es una juventud, digamos, más formada en términos de contenido y más alejada de la política, más antisistema, más lejos de la idea de participar de los procesos electorales, no está acostumbrada a trabajar en partidos políticos, no saben cómo funcionan las leyes electorales ni cómo funciona el sistema de partidos, y entonces, claro, son movimientos distintos. Yo no me animaría a decir que aquel fue mejor que fue claramente diferente porque la política cambió. No, obviamente, como vos decís, hoy en día en el mundo, principalmente los candidatos liberales, los más de derecha, son todos antisistema, y en el momento que vos hablás, más en los 80, eran todos oficialistas durante años, y es verdad, es distinto en ese sentido. Y para vos, ¿qué haría falta en el liberalismo hoy en día en Argentina? Ya sea para avanzar, ¿opinás que se debe unificar, que deben unir fuerzas? ¿Cómo lo ves el futuro? Mira, yo escribí varios artículos sobre este tema que vos planteás, Nicolás. Yo no soy muy amigo de la idea del liberalismo unificado, ¿no? Yo creo en la competencia, creo en los procesos de depuración normales, naturales, creo en el liberalismo, digamos, creo en el orden espontáneo, no creo en esa cosa de construcción monopólica vertical donde nos tenemos que alinear todo detrás de algún líder mesiánico. Ese formato no me seduce para nada. Creo que en todo caso, si eso sucede, tendrá que ser como consecuencia de un proceso político que vaya decantando. Yo creo que al liberalismo contemporáneo le faltan dos elementos con los que yo insisto mucho cada vez que tengo una posibilidad como esta que vos me estás dando hoy, ¿no? La primera es paciencia. Es decir, los procesos políticos no se construyen fácilmente ni de la noche a la mañana, y la ansiedad no es buena consejera. Las transformaciones en el mundo, inclusive las que nosotros siempre celebramos que se han hecho en el planeta
y que defienden nuestras ideas no fueron mágicas. A nosotros nos encanta hablar del Singapur de este tiempo y nos encanta hablar de la Australia o la Nueva Zelanda de este tiempo, pero esos países son hijos de un proceso político muy largo, que tuvo muchos tropiezos, muchos escollos en el camino. Si nosotros no entendemos la dinámica de la política, estamos complicados. Y en eso me parece que falta un poco de paciencia. Y lo otro que falta es la humildad del aprendizaje, ¿no? O sea, para poder recorrer un camino, vos te tenés que ubicar en tiempo y espacio y saber hasta dónde te da la espalda. Entonces, vos no podés ilusionarte con victorias mágicas ni con soluciones rápidas, porque eso no se corresponde con la realidad. No pasó en ningún lugar del planeta, no tiene por qué pasar acá. Entonces, en el proceso político que viene ahora, hay que tratar de meter la mayor cantidad de legisladores posible. Entrarán algunos por un espectro del liberalismo, otro por otro espectro del liberalismo, se encontrarán en el Congreso. En la próxima elección meteremos más legisladores liberales, tendremos una fuerza política aceptable, habremos aprendido a las trompadas por nuestro propio cuero cómo funciona el tema de la política, los éxitos y los fracasos, y a partir de allí tenemos alguna expectativa o esperanza de ir creciendo. Siempre siendo conscientes que el liberalismo es intrínsecamente marginal. Es decir, nosotros somos un movimiento que siempre va a reclamar libertad, no importa dónde estemos. Nosotros en Nueva Zelanda seríamos opositores, en Suiza también, en Singapur también, ¿sí? Digo, básicamente porque siempre hay un margen para reclamar más libertad y estaríamos seguramente allí, con lo cual esa idea del gobierno liberal es una cosa un poco casi contradictoria, te diría yo, ¿no? En algún punto. Pero sí, claro, hay que crecer, hay que tener más fuerza, por eso damos la batalla cultural en los think tanks y favorecemos que la gente se meta en política partidaria, ¿no? Claro, excelente. ¿Y cómo ves el interior del país, el futuro del liberalismo en el interior del país? Porque quizás se habla mucho de los candidatos en provincia de Buenos Aires, pero basando todo en el conurbano o en capital. Pero bueno, vos correntino, yo rosarino, y los candidatos que tenemos son, quizás, bueno, acá en Rosario tenemos dos candidatos del PRO, que son línea dura, que son opositores firmes, pero después del resto tenemos un... Sí, ahí tenemos dos problemas. Ahí tenemos dos problemas, Nicolás. Un problema que tenemos es que este es un país centralista, donde todos los medios de comunicación y toda la caja de resonancia de la política está en la capital federal. Es decir, eso es innegable, ¿no? Si nosotros tuviésemos los medios de comunicación que tiene la capital federal, probablemente seríamos igual de conocidos que muchos otros. Pero no vivimos ahí, no estamos en ese lugar y entonces obviamente la caja de resonancia nuestra siempre es más reducida. No podemos esperar, digo, para ponerlo en blanco sobre negro, fenómenos mediáticos como los que tenemos en el liberalismo, a Dios gracias, en la capital federal. Hay que buscar, obviamente, líderes emergentes en las provincias, es más difícil la tarea, no te olvides que las provincias son más dependientes de los estados, son más dependientes de los gobiernos, tienen una relación sector privado, sector público diferente a la que tienen las grandes ciudades, y eso también, de alguna manera, es un impedimento, pero te diría que si estamos en pañal en el liberalismo a nivel nacional, te diría que en las provincias estamos peor. Y creo que ahí tenemos una tarea gigantesca por delante. Hay muchos think tanks, hay mucho esfuerzo académico, mucho esfuerzo intelectual, pero hay muy poco proyecto político consistente, ¿no? De lo que yo conozco, te diría algunos intentos en Córdoba, algunos intentos en Tierra del Fuego, que tienen todavía, digamos, alguna chispa prendida como para dar la pelea en el terreno electoral, que nos llevan alguna ventaja porque ya tienen elecciones por la espalda. Pero después hay mucho proyecto político incipiente en el interior que todavía no tomó forma, ¿no? Que todavía le falta, el ABC, falta constituir los partidos. Es decir, no tienen sello partidario. Te imaginas que están mucho más atrás que lo que sucedió o viene sucediendo, no sé, en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, o Córdoba. Me parece que nos falta todavía en el interior esa llama que todavía no se encendió de meterse en la política partidaria. No, obvio, y además tenés que en las ciudades del interior tenés, es como vos bien decís, el gobierno es mucho más cercano a la gente, en el sentido de que tenés los comederos y un barrio entero puede depender del comedero ese, entonces ya es bajada de línea directa, y quizá no hay muchos nichos por explotar, ¿no? Sino que habría que quitárselos y hay que ver de qué manera. Sí, y también necesitas líderes que sean lo suficientemente independientes del poder, ¿no? Es decir, necesitas líderes que estén dispuestos a dar ese combate y que tengan la posibilidad de tener un sustento económico independiente del poder, directo e indirectamente, ¿eh? No solamente porque dependan del Estado en forma directa, sino muchas veces porque trabajan para organizaciones o empresas que están vinculadas directa o indirectamente al sector público, y eso obviamente imposibilita la chance de tener líderes que tengan la suficiente libertad como para tirarse contra el sistema. Y creo que ese es el gran desafío que queda por delante en el interior todavía. Yo tengo expectativa que eso va a suceder, hay algunos intentos,
pero me parece, como te decía al principio, que falta paciencia y falta madurar, falta salir de la adolescencia política al liberalismo argentino. Claro, excelente. Bueno, excelente que nos cuentes todo esto, ¿no? Es muy, muy, muy rico para la gente que nos escucha. Y quería preguntar también, ya yendo por otro lado, sobre el Club de la Libertad, ¿no? ¿Algún asunto pendiente que tengan, algún movimiento algún proyecto que tengan para este año, algo que estén planeando? A ver, nosotros tenemos 7 años y medio de existencia. En febrero cumplimos nuestro 8º año desde que nacimos formalmente como fundación. Hicimos un recorrido más rápido del que esperábamos. Honestamente, la pandemia, para ser sincero, nos ayudó muchísimo porque nos obligó a darle un ritmo a lo que no podíamos darle tanto ritmo, y de alguna forma nos convertimos también en una alternativa a lo nacional, gracias a la virtualidad. Pero todavía tenemos varias asignaturas pendientes. La gran asignatura pendiente, al menos que forma parte de mi autocrítica permanentemente, es que todavía nos falta meternos en el terreno de las políticas públicas. Creo que la gran misión de un think tank es obviamente difundir ideas, que es lo que hacemos, pero el siguiente paso a ese es escribir políticas públicas, redactarlas, prepararlas, estudiarlas y ponerlas en el juego de la agenda de discusión política, independientemente de si tenés partidos o no, ¿no? Básicamente los think tanks están destinados a influir en la agenda política de la política pública, independientemente de los partidos, ¿no? Y eso al Club de la Libertad todavía le falta, es una asignatura pendiente, tenemos muy poco hecho en ese recorrido, y estoy hablando de la política local en ese caso, ¿no? Y bueno, habrá que seguir trabajando. Armamos centro de estudio hace poco más de un año, tenemos un área de políticas públicas también formada hace algunos meses atrás, estamos dando nuestros primeros pasos, pero nos falta todavía, para ponerlo en criollo, nos falta mucha sopa para poder desarrollarnos lo suficiente y empezar a incidir en la agenda política local, que es, creo yo, el mayor desafío que tiene un think tank en su área de interés. Excelente. ¿Y hay algún lugar donde proyecte el Club de la Libertad? ¿Algún lugar donde se mire, ya sea imitar a algún think tank en el exterior o directamente algún lugar, algún futuro, algún objetivo que tengan? A ver, yo te diría que ¿no? Si tuviese que poner un sueño de corto plazo, de mediano plazo del club, es que todo esto que estamos haciendo, toda esta difusión de las ideas, termine plasmada en la modificación de una política pública que le cambie la vida a la gente. Y para que le cambie la vida a la gente, para bien, por cierto, necesitamos ejercitar una gimnasia que los liberales en general no tenemos, que es la capacidad de seducir a los que piensan diferente a nosotros. Es decir, no solamente dar el combate, la batalla cultural y tratar de cambiar la agenda pública, sino también seducir a los que, no pensando como nosotros, son capaces de aceptar políticas públicas que tienen alguna afinidad con nuestra visión, ya sea movilizando al sector privado, ya sea bajando los niveles de regulaciones o los niveles de imposición, o cambiándole las chances a la sociedad para que tenga más capacidad para elegir su sistema educativo o su sistema de salud. Creo que nos falta eso, y si tuviese un sueño por delante, te diría que el Club de la Libertad en algún momento sea un faro en el cual la política, independientemente de los partidos, sea capaz de decir, bueno, estos tipos tienen una propuesta, un trabajo, un material, un paper que permite ayudar a modificar el sistema, no sé, judicial, político, educativo, de salud o penitenciario, el que fuere. Creo que ahí nos está faltando trabajar mucho, es el gran desafío que tenemos por delante, y sostener, por cierto, toda esta tarea que hicimos hasta acá de difusión de las ideas, que nos dio muchos frutos, pero que todavía nos falta la etapa final, a mi juicio. Claro. Bueno, excelente, Alberto. Yo creo que con esto podemos cerrar la entrevista. Eso, fue un gusto tenerte acá con nosotros. Recuerden a los oyentes que se pueden suscribir al canal de YouTube para no perderse el resto de las entrevistas, que se vienen invitados muy importantes también. Y bueno, Alberto, muchísimas gracias por venir. La verdad, un gusto escucharte. A ustedes por el tiempo, Nico. Un saludo para todo el equipo del Club de los Viernes. Excelente. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Adiós.